Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Velas Design desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y en esta ocasión tenemos invitado a Manolo Márquez. Manolo Márquez es un gran arquitecto con ya más de 20 años de experiencia en la arquitectura y que además ha ganado diferentes premios y reconocimientos, y nos estará hablando de cómo es que llega a este momento, de cómo está actual la arquitectura, qué hay que viene dentro de los futuros y cómo es que va desarrollando su estilo. No se lo pueden perder, les va a encantar. Ya está. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí muy contentos, sabadito. Los sábados grabamos, Antonio y yo, podcast. Aquí estamos grabando y alegres porque hoy tenemos el placer de grabar con Manolo Márquez. Déjenme les cuento que Manolo es un gran arquitecto. Está aquí en San Luis Potosí. Ha ganado premios de arquitectura. Recientemente acaba de ganar una mención honorífica por el Colegio Nacional de Arquitectos. Y su arquitectura de verdad es única, es muy regional, y ahorita nos va a contar. Estéticamente es una belleza. Y bueno, pues bienvenido, Manolo. Muchas gracias por la introducción. Hola a todos. Un placer tenerte por aquí, Manolo. Bienvenido también a este podcast. Y para ir comenzando, nos encantaría que te pudieses presentar y nos contases un poco también sobre tu historia y tu trayectoria para que pongamos también a la gente en contexto. Claro que sí, Antonio. Saludos también a la gente del otro lado del charco. Empecé con la cuestión del arte y la arquitectura desde que era chico. Tenía mucha habilidad para dibujar y mis primeros acercamientos hacia el arte pues, tenían que ver más con el dibujo, con la pintura. Y cuando decidí una carrera, pues había también como el estigma de que la gente que se dedica al arte no gana dinero. Entonces, la arquitectura era esa rama que se supone te daría una seguridad, ¿no? Que pues, dibujar y dedicarte al arte, pues no es suficiente. Pero la arquitectura, pues vas a construir y entonces, ahí está el negocio. Entonces, sí me gustaba también la arquitectura, pero no conocía nada. Sabía que me gustaban los procesos, por ejemplo. Me llamaban la atención mucho las obras. Cuando era niño, pues, me metía a las casas que estaban construyendo en la colonia y me gustaba subirme por los andamios. El andamiaje era así como súper divertido. Entonces tenía también esa curiosidad por la construcción y por eso dije, pues, sí, yo creo que arquitectura puede ser buena, pero realmente entré sabiendo poco. En mi familia, mi padre es arquitecto, mi padre es doctor, así que no teníamos mucha relación directa con la arquitectura. Pero en la carrera pues descubrí un mundo muy amplio y creo que lo que más disfruto es la amplitud que te da la carrera, ¿no? Estás en una situación en la que puedes incluir a todas las disciplinas, artes, expresiones como tú quieras. Entonces eso pues nos ha permitido integrar cosas en proyectos y no limitarnos a que solo se hacen cajitas de hormigón, ¿no? Sino pues, tratar de buscar algo. Me gradué en el 2002, o sea que ya casi son 20 años de ejercer como arquitecto. Tuvimos la suerte en aquel tiempo de ser la generación que cambió de análogo a digital. Entonces me considero generación X completamente y de nuestra generación tenemos ese plus que vivimos el mundo análogo, entendíamos cosas de una manera así muy manual, muy básica, y de repente pues nuestro mundo cambió y nosotros fuimos parte de ese proceso. Las primeras computadoras en nuestras escuelas, en la prepa, pues aprendíamos hasta programación, o sea, eran las pantallas negras con letra C. Entonces entendíamos un poquito de cómo funcionaba toda esta cuestión digital
Y en arquitectura pasamos de dibujar a mano a ser la primera generación que entregó, por ejemplo, nosotros la tesis, hicimos ya los planos en AutoCAD, hicimos renders, y cosa que la generación anterior pues, todavía estaba muy lejos, ¿no? Un año de diferencia en el que primero fueron todas las tesis trazadas a mano con escuadra y regla, y el año después la mitad de la escuela, bueno, yo creo que ni siquiera la mitad, a lo mejor un cuarto de los que presentamos, habíamos hecho cosas digitales. Entonces, eso nos abrió muchas puertas porque empezamos haciendo renders para otros despachos que ya existían. Entonces, unos amigos y yo formamos una pequeña oficina en la que ofrecíamos realmente esta producción virtual. Y como era la novedad, pues tuvimos muchos clientes que esto y generalmente se podía dar, y en esas 2 semanas nosotros podíamos hacer 6 renders, que si los vemos en retrospectiva tampoco están geniales porque teníamos una limitante de las computadoras de aquel tiempo. Se tardaban mucho los renders y al final la calidad de las luces y eso pues no era lo que es hoy. No, pues pero jamás, bueno, pues fue el con cambio. La tecnología. La tecnología Todavía, cambia. Exacto, todo Rapidísimo. estaba muy en pañales. Claro, pero oye, Manolo, es súper interesante esto que nos estás diciendo sobre los cambios, o sea, por ejemplo, este cambio de generación, ¿no? O sea, cómo a ustedes les toca y cómo nosotros quedan atrás y se tienen que montar en ello. Pero pensando en estos cambios y hablando de que tú tienes 20 años ejerciendo arquitectura, pues seguramente también ha habido muchos cambios en tu propia diseño, en tu propia arquitectura, en tu propia estética. Seguramente no es esa arquitectura de hace 20 años, ¿no? Cuando tú recién saliste de la universidad, ahorita, ¿no? O sea, debe de ser, seguramente conforme tú vas cambiando como persona, como vas creciendo, como te vas puliendo, como te vas alimentando de otras áreas, seguramente vienen cambios, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, en este momento, o sea, ¿cómo definirías tu arquitectura y qué cambios ha tenido? Los cambios más importantes creo que tienen que ver con lo material. Cuando salí teníamos la influencia de una estética nueva que se le conocía en el mundo más nerd o más teórico como el supermoderno o supermodernismo. Y este término era lo que describía esta nueva arquitectura muy limpia, muy rígida, llevada por muchas mallas, con mucho ritmo, muy cuadrada, y estéticamente era muy transparente. Eran mucho vidrio, paneles translúcidos, celosías, dobles mallas o doble piel en las fachadas. Entonces, toda esta nueva estética de las cajitas perfectas, bonitas, transparentes o muy limpias, también llamada minimalismo, pues fue lo que me emocionó cuando yo salí, ¿no? Entonces, creo que los 2000, o bueno, antes de los 2000 había pues un high-tech, había la arquitectura de constructivista, había muchas expresiones muy novedosas y muy vistosas, pero también eran caras, entonces no aplicaban para nuestro contexto mexicano. Y cuando descubrimos este supermodernismo, pues era algo muy básico. Hay arquitectos, proyectos muy buenos en todos lados que retomaron lo moderno, lo de la Bauhaus, ese orden y todo, y lo llevaron a un extremo, ¿no? Entonces puedes decir que también cierta arquitectura minimalista pertenece a este rubro. Pero te acuerdas que pues, todo es muy blanco, todo es muy lechoso, todo es muy diáfano. Entonces, esa fue mi primera intención, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, me empecé a dar cuenta que era una arquitectura fría y alejada de la idiosincrasia mexicana. Aquí, pues a la gente le gusta el color, a la gente le gusta las cosas, los objetos, los pericos, fotos, pinturas. Entonces, esa arquitectura se volvía muy snob y muy exclusiva, ¿no? Entonces uno como arquitecto quería un poco imponer
esta estética perfecta, pero al final también te dabas cuenta que la gente no estaba conforme, que ellos necesitaban algo más, expresarse a ellos mismos también, ¿no? Y la gente se expresa a sí mismo también a través de lo que compran. Si es un cuadro, una foto, no sé, su familia, ciertos objetos que van creando su propia personalidad. Entonces, conforme empezó a pasar el tiempo, empecé a buscar así como nuevas cosas, ¿no? ¿Qué le podemos poner para que la gente no sienta que el espacio está muy, muy frío? Y pues empezamos utilizando ladrillos, piedras, no sé, celosías, a lo mejor texturas mucho más rayadas, acanaladas, etcétera, etcétera. Entonces empezó a enriquecer más el espacio. Y yo creo que esa evolución hasta ahorita pues, ha llevado a que haya revalorizado pues, toda la estética vernácula local mexicana. Entonces ahora me gusta mucho que las cosas sean muy rugosas, que las cosas tengan mucha personalidad, mucho, sobre todo lo artesanal también, ¿no? Entonces el ladrillo ya es parte importante de nuestra arquitectura. Experimentar a lo mejor con otro tipo de materiales como adobes, como la tierra compactada, piedras de diferentes colores. Entonces creo que ahorita, 20 años después, coincide también con un movimiento a lo mejor más nacional y quizás hasta global, en el que todo el mundo está regresando a esas raíces, ¿no? A revalorizar lo local. Hay como un tiempo bien interesante en México. Después del sismo del 2017, muchos actores, literalmente, actores y arquitectos empezaron a hacer como fundaciones y esfuerzos para reconstruir ciertos pueblos cercanos a Oaxaca. Entonces, de esas reconstrucciones, los arquitectos tuvieron que voltear a ver lo que había ahí, entender los contextos y dar respuestas sencillas, rápidas, baratas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí surgieron muchos proyectos muy interesantes por ejemplo, clubes sociales para niños y niñas. Eso lo hizo una firma que se llama CCA. Hicieron capillas nuevas porque todo se derrumbó, ¿no? Entonces hay una capilla de Calach por ahí, hay parques urbanos y diferentes casitas que se fueron reconstruyendo para la gente que perdió todo. Entonces, del 2017 para acá, esos esfuerzos que fueron muy puntuales se empezaron a publicar por todos lados y todos estos arquitectos jóvenes, entre comillas, yo creo que son arquitectos cuarentones, están haciendo ese tipo de muy jóvenes. Cosas, ¿no? Obvio. Y coincide también mi proceso con eso. A mí no me invitaron a participar a lo de Oaxaca, pero lo que yo veía en sus propias páginas, en algunas revistas, en publicaciones, era que también estaban revalorizando trabajar con sillares o tepetate, como se dice aquí, trabajar con adobe, trabajar con ladrillos, pero de alguna manera tenían ahora esta herencia súper moderna en el cual todo era muy, muy lineal, muy rígido, muy geométrico, muy simétrico. Entonces lo que vemos ahorita son ese tipo de proyectos que rescatan bóvedas, que tienen cañones, ladrillos y también me llama la atención que en otros lados, en China, en Londres, seguramente también en España, aunque no me he fijado perfectamente, pero también ya hay estas expresiones mucho más simples en geometría que tienen que ver con supermoderno de los 2000, pero ahora reincorporando, ¿no? Y creo que se va dando en ciclos. Si algún momento en los 70s ya había también un regionalismo, se perdió porque pues high-tech, de constructivismo, etcétera, etcétera, y después regresa, no sé, 30 años después lo volvemos a hacer, pero a lo mejor con una geometría muy pensada, muy lineal, muy basada en mallas, en retículas. Entonces creo que ahorita estoy en ese momento en el que pues ya me di cuenta del valor de todas las texturas, de todo lo que puede aportar a la percepción de un espacio
Y también, aunque ya me gustaban estas ideas minimalistas y filosóficas de lo que se llama el wabi, no sé si estén familiarizados con el término, a lo mejor ciertos escuchas no, pero dentro de la filosofía zen estaba esta rama que se llama wabi sabi, en el cual se da un valor a lo imperfecto, ¿no? Entonces ciertas cuestiones, ciertos objetos naturales pues son muy apreciados. Entonces un tazón, una tacita, o estos objetos de ladrillo o de barro, pues nunca son perfectos. Entonces su textura, sus irregularidades, sus colores, sus manchas, pues es lo que uno aprecia, ¿no? Lo natural. Entonces, si ya me gustaba también esta idea de wabi sabi en estas épocas súper modernas, ahora las aplico, ¿no? Entonces, en un caso específico, pusimos unos ladrillos y en los ladrillos venían unas huellas de perro. Se dejaron secar los ladrillos de barro hechos a mano en patios gigantes y entonces a lo mejor en la noche pasó un perrito y pisó los ladrillos. Entonces cuando el maestro volteó el ladrillo y dice, pues hay unas huellas, ¿cómo las ponemos? Pues él pensaba, pues a lo mejor le escondemos para que el ladrillo se vea limpio. Pero le dije, no, mejor deja la huellita en la parte expuesta y que se vea esa irregularidad dentro de todo el muro. Y pues te da también una anécdota simpática, ¿no? Si te imaginas al perro que en la noche, mientras secaban los ladrillos, pues pasó y pues pisoteó todos, ¿no? Entonces ese tipo de accidentes le dan mucha personalidad a un espacio y puede ser algo que solamente notes en un momento. No se va a ver en la foto que publicas, pero la gente que lo vive ahí, pues a lo mejor cuando lo veas subiendo las escaleras, el mismo dueño del espacio pues va a contar la anécdota que miren, tenemos unas huellitas de perrito. Entonces se vuelve algo que le da personalidad a los espacios y refuerza la identidad para la gente que vive ahí, ¿no? Entonces ese tipo de accidentes o ese tipo de materiales pues logran hacer que los espacios le aporten al cliente, al dueño, de una manera mucho más efectiva que la caja blanca perfecta miesiana. Entonces creo que tomo la geometría y la composición de lo moderno, que me gusta mucho, y además que es una respuesta, digamos, práctica, puesto que no me siento tampoco el artista más plástico. A veces en la escuela veías compañeros que llegaban con unas esculturas de papel y alambres, clavos, y decías, ¿qué es esto? ¿No? Está padrísimo, está genial. ¿Cómo se iba a convertir eso en arquitectura? ¿Quién sabe? Pero plásticamente ofrecían mucho y para mí me costaba trabajo, tanta expresividad. Entonces aprendí del trabajo, digamos, muy rígido de la retícula, de la malla. O sea, aprendí el orden, la repetición, el ritmo, la tensión, todos estos conceptos que al final de cuentas producen objetos estéticamente placenteros, ¿no? Entonces, qué bueno todo eso que nos cuentas, Manolo, súper interesante. También pues todo ese progreso que tú mismo has visto en esos estilos y esas tendencias, que luego nos meteremos un poco más a fondo en la parte como del futuro de la arquitectura y demás. Pero antes de eso, a mí me gustaría también preguntarte, por seguir un poco ese hilo también de tu trayectoria, nos contabas que con tus compañeros pues creasteis como esta especie de estudio para hacer renders para otros estudios, para otros despachos. Y me gustaría también que nos contases cuáles fueron un poco tus aprendizajes durante esa etapa y cómo esos aprendizajes luego seguramente los aterrizaste en tu propio despacho y seguiste progresando por ahí. Claro. Nuestro primer estudio empezó con 4 amigos que estuvimos siempre juntos en la universidad. Nos conocíamos de antes, aunque no éramos tan cercanos, pero ya en la escuela de arquitectura pues nos hicimos inseparables. Y teníamos una dinámica muy buena, puesto que todos éramos un poco obsesivos, compulsivos, y había como una tendencia interna que nunca se expresó como tal, pero siempre queríamos, obviamente, llevar algo mejor que los demás. Y entonces nos motivábamos mutuamente. Entonces creo que hacemos muy buen equipo. Y ahora como maestro en la universidad veo que
ciertas generaciones tienen esa dinámica. Pueden pasar 2, 3 generaciones donde los alumnos sean muy individuales y de repente llega una generación en el que hay un grupo de 4 o 5 personas que entre ellos se van jalando y los resultados que logran ellos como generación siempre son mucho más, pues más visibles y mejores que cuando trabajan individual. Entonces estos grupitos, estas células que se juntan, pues nos pasó a nosotros afortunadamente. Cuando salimos, básicamente teníamos ya clientes que eran nuestros maestros, veían nuestras entregas y nuestros maestros nos decían, ¿cómo hiciste eso? Pues, ¿qué estás usando? ¿Qué software es ese? Y entonces nos abrió puertas pues para que nos conociera cuando menos la comunidad local. Llegamos a hacer renders para despachos de otros lugares de México, llegamos a hacer renders para gente de Italia también, y fue una experiencia muy buena en cuanto a cómo se trabaja en equipo. Entonces, no todo el mundo tenía los mismos tiempos, no todo el mundo tenía la misma disponibilidad de los 4 que éramos. A final de cuentas, cada quien empezó a tomar un rumbo. Unos se fueron a hacer una maestría, otro se casó, o bueno, antes de que se casara se fue a trabajar para otro lado de México. Entonces, pues como que una de las experiencias es que empezamos a trabajar por inercia y nunca establecimos nada ni de metas, ni de sueldos, ni de administración. Pues más éramos 4 amigos que sabíamos hacer una cosa y nos juntábamos incluso en las casas de cada quien. No teníamos como tal un lugar. Entonces, después de unos años, pues empecé a ver pues, que nos faltaba eso, ¿no? Definir pues, qué rol iba a tener cada quien, pues cómo se iba a cobrar, la parte también de impuestos, porque de repente había ya empresas que requerían facturas, etc. Entonces, ese primer shock fue básicamente lo que acabó por disolver el estudio. Cada quien se fue por su lado y pues me quedé yo también con esa cuestión de, pues es que si volvemos a trabajar como equipo, pues hay que definir ciertos roles y ciertas responsabilidades, etc. Entonces eso creo que mucha gente lo aprendemos a golpes, porque tampoco la universidad te va a resolver todos estos tipos de cosas, ¿no? Entonces te dicen, no, pues que no nos enseñan a cobrar, es que no nos enseñaron tal cosa. Yo ya me di cuenta que la universidad nomás te marca un camino y pues si lo quieres recorrer ahí está, pero es larguísimo. Entonces la universidad te acompañó de la mano 4 pasos de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, ciertas cosas pues sí tenemos que irlas descubriendo, o cuando menos ahora en mi papel como profesor, pues les digo, en tanto tiempo vas a tener que hacer esto, entonces vele pensando, ve viendo qué se podrá hacer, porque va a llegar este momento, ¿no? O sea, a mí nadie me lo advirtió, o nadie me dijo, aprende un poquito de administración. Entonces, esa parte yo la recomiendo. Entonces, a lo mejor no la encuentras en la escuela de arquitectura como tal, pero pues podrás buscarle por otro lado ahora. Y ahora está también más accesible que puedas encontrar algún curso o algún diplomado, algo que pudiera ser online de una manera más barata y de una manera más accesible. Entonces, por ese lado creo que también estos tiempos pueden hacer mucho más fácil esa transición de terminar de ser estudiante y empezar a hacer lo tuyo. Totalmente de acuerdo. Ahorita hay mucho más insumos y mucho más, o sea, al clic del mouse, ¿no? De tu computadora, ya estás obteniendo muchísima información, cosa que nosotros no tuvimos en ese tiempo. Entonces, pues, es mucho más fácil, honestamente, para las nuevas generaciones saber los cómo, pero creo que a veces, aunque lo tengan lo más fácil, no solamente es eso, sino es también cuestión de actitud, de aprovechar las oportunidades y de saber cómo y cuándo, ¿no? O sea, aunque tengan toda la información disponible. Oye, Manolo, y hablando de toda esta parte de justo, o sea, es este equipo que comienza así y lo acabas de decir, y que cómo vamos a cobrar y que cómo nos vamos a organizar y que cómo va a estar la cosa. Bueno, finalmente tú te consolidas como despacho de arquitectura y seguramente la arquitectura que tú haces pues está dirigida a cierto nicho, o sea, no es para todos. Claro. ¿No? Entonces,
Tuvo que haber una definición sobre para quién hago este tipo de arquitectura, qué tipo de clientes tengo, quiénes son, cuáles son sus gustos, qué están dispuestos a pagar. O sea, toda esa parte que justo nadie enseña, ¿no? Entonces, ¿cómo es que va definiendo esas cosas? O sea, ¿cómo es que dices, a ver, mi arquitectura va encaminada hacia aquí, este es mi rubro, voy a llegar de esta manera, me abro espacio así, ofrezco esto? O sea, ¿cómo es que llegas a este momento en el que estás ahorita? Fue un poco suerte y también obstinación. Eh, Cuando cada quien ya tenía su rumbo después de haber trabajado, yo creo que unos 5, 7, yo creo que han de haber como 7 años casi que estuvimos juntos como despacho. Bueno, no, como 5 años. De repente, al tercer año se fue uno, al cuarto año se fue otro y al final del quinto año éramos solo 2 socios. Y teníamos básicamente proyectos para constructoras. Entonces, una constructora tenía la idea de desarrollar casitas, entonces nosotros ayudábamos con el proyecto, pero esos proyectos para venta tendían a ser muy mediocres. Los constructores locales no les interesa la arquitectura, les interesa construir y hay una diferencia entre la construcción lana. a ellos les interesaba solamente el dinero. Exacto. Pero bueno, también puedes hacer arquitectura y vender arquitectura, ¿no? Pero a ellos no les interesaba pues lo que ofrece la arquitectura a la construcción. Exacto. Entonces, si nosotros pensábamos en ciertos materiales, por ejemplo, las regaderas que tuvieran ciertos accesorios, si los vidrios templados o no sé. Entonces nosotros queríamos ofrecer experiencia, personalidad, percepción, las cuestiones humanas de la arquitectura, ¿no? Y a estas constructoras solamente les importaba el cascarón. Entonces, cuando empezaban a construir lo que proyectábamos, pues eran puros hijos bastardos. Ni siquiera te voy a decir cuáles son las casas que proyecté en esos momentos, porque están horribles. Quiero saberlo ya. Entonces, el constructor pues agarraba los planos y se los pasaba a un albañil y no había nadie que supervisara, nadie que supiera leer bien un plano, y las casas pues se construían por obra y gracia del Señor, pero pues quedaban mal, ¿no? Entonces era un poco deprimente que decías, pues hice ese proyecto, pero está horrible, les quedó mal, está mal hecho, porque pues les interesaba nomás construir el cascarón y venderlo, y tristemente la gente no tiene pues poder en la decisión, ¿no? Tienes un crédito que solamente se te ajusta de aquí a aquí y pues eso es lo que hay. Entonces o lo compras o no tienes dónde vivir. Entonces aquí también las autoridades son muy laxas en la calidad de obra. Tristemente, pobre México, pues es que como no hay dinero, pues entonces tampoco exigimos, y pues toda esta calidad de vivienda es muy, muy mala, ¿no? Tengo un primo que vive en Ciudad Real, saludos a Paco, y compró una casa recientemente, y bueno, Ciudad Real a lo mejor no es la gran metrópoli, pero me impresionó ver los planos que me mandó, puesto que estamos haciendo una intervención en su sala, pero hay una gran calidad en el proyecto y en la ejecución. Entonces, dices, es una casa de serie, es una casa sencilla, normal, pero está muy bien hecha, cosa que aquí no pasa. Entonces, una de las primeras cosas que me empezó a frustrar era que nuestros Cosa que éramos los usuarios, Manolo, porque una vez que te entregan algo, a los años estás teniendo todas las consecuencias de eso también. Sí, y que no sabes. La gente compra la casa sabiendo que le va a tener que quitar y cambiar todo, ¿no? Las puertas están horribles, bueno, las cambiamos en 2 años. Oye, los closets están horribles, mal hechos. Bueno, pues en 2 años cambiamos esa madera. Y entonces tú compras algo de mala calidad, chafa, porque no tienes opción. Y ya sabes que pues, al final le vas a tener que volver a invertir. Entonces, los bancos te cobran un dineral, pagas un dineral de intereses, y encima tienes que hacer una remodelación porque sabes que lo que compraste no te gusta o está mal hecho. Pero bueno, entonces esta parte como de que hacía cosas que yo quería que tuviera cierta estética o cierta calidad y no quedaba, pues era un poquito frustrante.
Entonces, pues esos clientes, digamos que eran los que nos mantenían, ¿no? Pues un edificito de 3 depas aquí, casitas en tal privada, y más o menos nos mantenían mientras seguíamos haciendo renders. Pero una vez que nos separamos, yo incluso tenía la idea de estudiar una maestría, y fue en ese inter que tuve un proyecto ya privado que me salió por un conocido familiar. Entonces, creo que también es una cuestión bien interesante del arquitecto. A final de cuentas, sí tienes que tener cierto vínculo social y desenvolverte en cierto círculo económico o socioeconómico, porque la arquitectura cuesta. Entonces, esa parte, pues alguien la tiene que hacer, alguien tiene que hacer el vínculo y darse a conocer. Entonces, también otra cuestión que pasa es que no todos los arquitectos jalan proyectos, no importa qué tan talentoso seas. Creo que tiene que ver también con una cuestión de cómo la gente te percibe y cómo expresas confianza, ¿no? Entonces, he tenido la suerte, por eso digo, por una parte es obstinación de estar deseando de, pues yo quiero hacer lo que quiero hacer. Y qué es esto de tener obras que tengan un sentido, una geometría, una calidez, etcétera, etcétera. Y pues he tenido la suerte que la gente que he conocido y cuando hablamos, pues ven en mi confianza de él puede hacer ese proyecto, ¿no? Y hay muchos arquitectos que son muy buenos, pero no tienen esa, no sé si esa habilidad social o don de expresar esa confianza. Entonces creo que para iniciar un despacho, alguien tiene que ser el social, pero no el social de ir nomás a las fiestas a chupar, sino alguien tiene que tener ese vínculo con la gente que exprese la confianza y que digan, sí lo podrá hacer. Pues, entonces, y eso nos lo dijo Chris Cohen, ¿te acuerdas, Antonio? Cuando vino Chris, nos dijo exactamente lo mismo, que terminaba al final, siendo amigo. Claro, aquí hay una cosa también muy importante que hemos visto ya en un montón de episodios y que yo lo vivo también en primera persona, y es que hay un concepto que ha dicho Manolo que es fundamental, que es esa parte de la confianza. Y es que sin confianza no tenemos venta, porque al final la venta es confianza. Entonces, efectivamente, cuando al final te montas tu despacho, en mi caso es más de diseño de producto, en el caso de Manolo de arquitectura, siempre hay como dos patas muy grandes, que es conseguir el proyecto y ejecutar el proyecto. Exacto. Y es muy complejo también ser bueno en ambas o estar en ambas a la par. Entonces, también me gustaría preguntarte por ahí, Manolo, ¿cómo ves tú ese concepto de conseguir proyecto, ejecutar proyecto? ¿Cómo lo has ido manejando durante las distintas etapas también de tu despacho? Claro, pues te digo, creo que tengo la suerte de entablar conversaciones que la gente resuenan y a final de cuentas pueden confiarme en un proyecto. Y la manera en que trabajamos en el despacho es que somos también un despacho chico y va contrayéndose o expandiéndose según los proyectos. Y gran ventaja que tengo es que a la par que me empezaron a salir proyectos propios en los cuales yo podía tener más control en cómo se ejecutaba la obra, en detalles, en escoger calidad de materiales. Entonces ya no pasaba como esos hijos bastardos que el piso quedó mal puesto y que todo estaba mal. Entonces, aunque hayan sido pequeñas cosas como un café, como una casa, una ampliación, esas cosas ya tenían ese toque de arquitectura, ¿no? Esa pasión por el ensamble de los elementos, por el orden de cómo estaban dispuestos, no sé, las baldosas, los pisos, etc. Entonces, pues, a la par de eso fue cuando empecé a trabajar como maestro y en la escuela, pues ves quiénes son los alumnos que son propositivos, que son buenos, que tienen calidad. Y ha sido mi etapa como maestro, pues una relación muy simbiótica con mis alumnos. Y yo de la escuela, pues siempre invito gente. Entonces, de ahí he armado equipo con muchos que ahora ya también son amigos, empezaron como alumnos
y yo les invitaba al despacho y les decía, bueno, tenemos este proyecto, necesito que me ayudes a desarrollarlo. Entonces, a lo mejor yo hacía bocetos, yo hacía los primeros planos y pues y ese equipo pues, me ayudaba con maquetas, con renders, etcétera, etcétera. En un tiempo, ya uno de ellos, Palau, Eduardo Moreno Palau, ya se integró al despacho de una manera ya mucho más formal y entonces él se encargaba de todo lo virtual. Entonces muchos de mis renders, la gran mayoría de los renders del despacho son de él. Y era una persona que era también muy obsesiva en los detallitos. Entonces me empezaba a dar cuenta en la escuela con quién congeniaba, con quién tenía talento, quién era hábil, quién era responsable. Y entonces a ellos los empezaba a invitar. Entonces, normalmente el despacho siempre tenemos como 2 personas de planta, duran dos años y de repente se van, me abandonan. Pero bueno, crecen. Está bien, es una escuela, pero es un semillero. Creo que ya después de tanto tiempo, ya lo veo con gusto, que digo, oye, qué padre que tal persona y tal persona y tal persona que empezaron trabajando conmigo, pues, tengan lo suyo. No sé, Sergio con sus galerías, se me hace increíble. Me acuerdo todavía el primer día que llegó a trabajar conmigo siendo alumno de tesis, que llegó en shorts. Entonces yo pensaba que iba a venir a la Checo ya vino al episodio. Entonces, entonces él empezó también así como un estudiante que me empezó a ayudar. De los primeros años que yo trabajé, pues también el rango de edad no estaba tan marcado. Y ahorita pues Checo tiene su propia empresa, ya creció a hacer una galería. Entonces también con otros alumnos que han pasado por lo mismo, pues ya ves que tienen también sus nuevos despachos y ya son independientes y ya tienen proyectos buenos. Entonces hasta cierto punto digo, no está tan mal, o sea, no está tan descabellado eso que dices de ser como semillero, ¿no? Entonces, no, de hecho está increíble. Sí, también Antonio sí lo hace, ¿verdad, Antonio? Sí, no, definitivamente. Yo también tengo, yo también tengo diferentes alumnos que luego tienen una etapa con nosotros, aunque bueno, de momento casi todos se han quedado, o sea que ahí sigue, sí, pero sobre todo aprendiendo mucho. Oye, entonces, Manolo, y aprovechando esto, o sea, de justo, o sea, ¿cómo se ha venido esta plática que nos cuentas cómo inicias, ¿no? Este equipo y luego cómo te formas tú, cómo tomas las decisiones, ¿no? Y ahora cómo tienes tu propia línea de diseño, creativa, estética, propositiva, regional, local, etcétera. Y después este despacho que se ha vuelto pues un despacho escuela, un despacho semillero, pues seguramente tú y con todo este conocimiento, porque además déjame le digo que Manolo, o sea, además pues da clases y tiene mucho tiempo dando clases en la docencia, es súper metido en la lectura, en libros, en tendencias y todo alrededor de la arquitectura, pues seguramente tú tienes o has visto o nos pudieras orientar, ¿no? Sobre qué viene la arquitectura, o sea, qué es lo que tú ves. O sea, ya hablamos hace ratito sobre esta parte de, bueno, lo regional local, que coincide con muchas cosas, eso es una cosa local, yo creo, no local, sino local, mundial, y eso también ya lo vimos en un episodio, de los primeros episodios que vimos con Novak de Monterrey, hablando de tendencias, pero justo tú en esta parte de arquitectura, ¿qué ves en este futuro de arquitectura? O con estos crecimiento a veces desmedido, con estas inflaciones, con que además, o sea, comprar una casa ahorita, bueno, no sé, en San Luis Potosí es carísimo, en la Ciudad de México es carísimo, no te ajusta para nada, no, 20 metros cuadrados y te cuestan millones, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, o sea, ¿tú qué ves para arquitectura? Porque la arquitectura no nada más es diseñar, o sea, la arquitectura nada más es la parte estética, pero finalmente la arquitectura también influye en los comportamientos, en las sociedades, en cómo se desarrollan las ciudades, finalmente influye de mil y un maneras antropológicamente y socialmente en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, ¿tú en eso qué ves? Sí. Pues creo que desgraciadamente los arquitectos desde hace mucho dejamos de tener decisión o injerencia
en los desarrollos de las ciudades. Entonces se convirtieron las ciudades en grupos políticos y grupos económicos donde los empresarios tomaban las decisiones. Entonces sí había 2, 3 arquitectos, pero estaban al servicio de esos personajes. Entonces pues pasa aquí, pasa en todos lados, que esos desarrolladores son los que influyen sobre los planes, no al revés. Entonces eso pues ha generado estos urbanismos que van muy enfocados al auto, que crearon desarrollos de vivienda, pues a lo mejor que se convirtieron en guetos. Entonces, creo que ya hay una conciencia de esto. También lo que decía Antonio, que también en Madrid y en Londres y en todos lados ha pasado que ahorita hay muchos metros cuadrados disponibles, puesto que el desarrollo de la ciudad se convirtió en un negocio y no en una respuesta para el humano. Entonces, este negocio ha creado una especulación exponencial y hay un fenómeno que también una crítica de arquitectura que se llama Anatsu Sabalberascoa acaba de mencionar en un foro que se llama Mextrópoli, un congreso hace unos meses, y ella mencionó también este fenómeno que sucede en Madrid, en Londres, en la Ciudad de México, y lo estamos viendo aquí en San Luis, que esta especulación desmedida ha producido torres y torres y torres de departamentos y de oferta de vivienda, pero que solamente tiene digamos, el dinero como fundamento, ¿no? Para hacerse y esperando que crezca, pero no tiene el fundamento de la gente como tal. Entonces, 2 o 3 personas que tienen ese dinero compran esos o los construyen con la esperanza de que se les duplique, triplique, y tanta especulación con los terrenos y lo que sucede con la gentrificación que estos proyectos traen, pues ha hecho que la vivienda se encarezca, y no solo la vivienda, sino también el estilo de vida que los barrios ahora deben de tener, ¿no? Vienen las torres, vienen restaurantes de moda, y la tiendita se tiene que ir. Entonces, ha sucedido esto en muchos Yo niveles. escuché algo, tengo que decir algo, bueno, ahorita que estás diciendo, porque de verdad me tiré al piso de la risa que dije, de que es una burla. O sea, por ahí alguien me mandó una publicidad de la Ciudad de México que decía, descubre la nueva tendencia, el micro living, ¿no? En donde te ofrecían una onda de vive el micro living, la nueva tendencia en 30 metros cuadrados o una cosa así. ¿Qué es esto? Bueno, o sea, de ahí, verdad. Carla, yo también tengo que decir que desde Europa, ¿vale? La última tendencia que está habiendo en los últimos años es la parte que ya ha llegado también a México en varios factores, que es el coworking y el co-living, en el sentido de que ahora se llama coworking y es como mucho más trendy, mucho más cool, pero realmente es compartir oficina porque no tienes dinero para una oficina entera, y ahora se llama co-living, que básicamente es compartir una casa con otra gente, que es como si alquilases simplemente un trozo del apartamento porque no tienes dinero para todo el apartamento en una ciudad como Madrid, Barcelona o Londres o Milán, que son ciudades que conozco en primera persona, y se vende con esa filosofía también de, bueno, pero vas a poder tener esa parte social, etcétera, etcétera. Entonces es como ocultar un poco ese problema que menciona Manolo que hay también de base, ¿no? No sé qué opinas de esos temas, Manolo. Pues lo que vemos es que ya hay una conciencia de la gente y del usuario y hasta de nosotros mismos como diseñadores y arquitectos, de que ya lo llevamos a un extremo, ¿no? O sea, sí está padre el coworking, está bien, pero el problema es que se han encarecido tanto las cosas que ahora ni siquiera siendo profesionista tienes la seguridad de que te puede alcanzar para algo. Entonces, bueno, el sueño que vendían era que teniendo una profesión ya tus problemas estaban resueltos, y la verdad es que no es así. Habrá un porcentaje de profesionistas que alcancen a tener un gran sueldo en una gran empresa, pero habemos otros muchos que no estamos en esa situación. Y bueno, entonces sale el coworking, sale el co-living, y nosotros nos vamos adaptando a eso en vez de que
la ciudad se adapte a nosotros de, oye, pues es que no está funcionando ahorita cómo se está repartiendo todo. Entonces digo, tampoco tengo inclinaciones comunistas ni nada, pero creo que sí debe haber una reestructuración de cómo se distribuye la riqueza, en el sentido de que no se debe de especular tanto. Debe haber regulaciones para que los terrenos no suban con el mercado capitalista que estamos, como lo tenemos ahorita. Entonces no es posible que aquí en San Luis un pedazo de piedra lo vendan a un dineral y que la gente por inercia siga comprando allá, y entonces se encarece porque ya está vendido, y entonces es una bola de nieve en la que no para, ¿no? Entonces creo que debe haber regulaciones en ese sentido. No el mercado como tal, como lo hemos conocido en este sistema capitalista, pues puede, o más bien no puede, ya lo hizo, ¿no? Se ha crecido exponencialmente esta inflación, y pues es insostenible para la gran mayoría de los habitantes. Entonces, en ese sentido, creo que ya teniendo una conciencia, pues igual y en unos años podremos ver un cambio en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es que los terrenos no pueden costar más de tanto. Entonces, en ese aspecto, Manolo, yo sí te digo, por ejemplo, que en España hay varias regulaciones de ese estilo. En Barcelona está limitado el precio también de los alquileres, también por el gobierno. En Madrid, por ejemplo, está limitado la parte de los Airbnbs para ocio y turismo, porque debido a todo este fenómeno, todos los que, por ejemplo, yo soy de Madrid y todos los que somos de Madrid no vivimos en Madrid Centro, porque Madrid Centro era absolutamente todo casas de nuestros abuelos o bisabuelos que se han construido ahora para Airbnbs y para turistas. Entonces, el 80% del centro o el 90% del centro son alquileres, o bien para turistas o bien para gente de otras partes de España o de otras partes del mundo que trabaja en Madrid. Y al final eso también se ha vuelto un problema, porque se ha perdido toda la cultura y ya no hay gente de Madrid en Madrid, sino que está en el extrarradio. Entonces, se está empezando, justo como tú comentabas, a regular esos puntos. Sí, sí. Y te quería decir también, Manolo, por ir cerrando también un poco estos temas, que nos vamos quedando ya sin tiempo en el episodio, que igual que estamos hablando aquí como del futuro de la arquitectura, yo te quería preguntar también por el futuro a nivel más tecnológico dentro de la arquitectura, porque comentabas que cuando tú saliste también de la universidad, viviste esa revolución de la escuadra al AutoCAD, nos podemos llamar, esa parte de la primera digitalización. En estos últimos años ha habido muchas más digitalizaciones, muchos más avances a nivel de programas, a nivel de softwares, a nivel de presentaciones, de forma de trabajar, etcétera, etcétera. Y justo ahora estamos como en el inicio de incluso otra revolución. Se está empezando a hablar ya de Facebook y el metaverso, de la realidad virtual, de un montón de temas nuevos que nos están surgiendo. Y me gustaría saber, pues, si has visto tú algo dentro del mundo de la arquitectura, que es donde más expertise tienes, de esta revolución a nivel más de tecnología. Claro, yo creo que lo que más impacta ahorita es todo lo que puede ser autosustentable, ¿no? Lo solar. Entonces, el cambio más positivo que hemos visto es que ya son muy accesibles las tecnologías solares, cosa que hace 20 años no eran. O sea, el que tenía una casa autosustentable hace 20 años era millonario, ¿no? Entonces, de todas maneras tienes dinero para pagar. A ver si nos lo permiten, Manolo, a ver si nos lo permiten. Sí. Con estas regulaciones federales, está bien. Exacto. Pero bueno, ya es mucho más fácil tener acceso a paneles solares. Los precios han bajado mucho. Entonces, esta parte que permite al usuario ahorrar en ese sentido de los energéticos, se me hace la parte más positiva que ya está sucediendo. Sigue siendo como un nicho de lujo, ¿no? No cualquier persona tiene para poner paneles solares en su casa, pero ya están bajando los precios a ser muy, muy accesibles. Y creo que eso sí valdría la pena que se invierta para una casa, ¿no? Pues a la larga se ahorra mucho. En cuestiones de agua y de energía eléctrica, entonces los paneles solares creo que es lo que la tecnología nos ofrece ahorita para resolver estos problemas. Y el tema de la domótica,
también se me hace muy interesante, aunque también de repente se lleva a extremos, que también se vuelve otro nicho para gente con mucho dinero, pero las casas a lo mejor no tan inteligentes, pero sí eficientes, creo que también es donde la tecnología ya nos alcanzó. Entonces, en ciertos proyectos podemos incluir vigilancia, circuito cerrado, alarma, que aquí en México, en San Luis, pues es algo que debes de tener, ¿no? Aquí los robos están a la orden del día, entonces todas tus propiedades deben de tener un sistema de alarma y una sirena que suene. Entonces, esa vinculación que existe ahorita gracias a la domótica, pues también creo que es de lo más positivo, siempre y cuando pues se haga con responsabilidad también para tu cliente, ¿no? No todos los clientes son multimillonarios y hay sistemas que, no sé, que les aplaudes 2 veces y se abre la cortina, y si estás en la playa y te metes a tu celular, se prende el jacuzzi y cosas así, ¿no? Entonces, las posibilidades son infinitas, pero creo que llevándolo de una manera, digamos, responsable y enfocada, pues ayuda mucho. No se siente ya como un exceso, sino como parte ya de cómo la tecnología entra. Y en cuanto a lo virtual, yo todavía siento que son todavía muy, muy a futuro. Creo que la arquitectura todavía es muy humana. Cada vez la gente está muy clavada en su cosa pero en el momento que no lo tienes, si estás en un lugar, en un espacio, en un parque, en un museo, pues todavía la experiencia humana pues prevalece. Entonces, no creo que cambie mucho todavía el sentido de una casa, de un departamento, de un restaurante. Creo que se va a seguir manteniendo esta idea de la arquitectura, de buscar un espacio que conmueva, que te apasione o que te impresione. Y a lo mejor ciertos elementos dentro de este espacio van a ser los que incluyan la tecnología. Algo bien interesante es cómo revivió el QR con la pandemia, ¿no? El código QR pues existía desde hace tiempo, nadie lo pelaba, y ahora con la pandemia pues en los restaurantes ya ves el menú digital. Eso también ha abierto las puertas a que gasten menos en papel, ya no imprimen menús, lo pueden actualizar más fácil y puede estar el inglés en español y en francés o lo que sea. Entonces creo que ha habido cosas positivas también de cómo se usa la tecnología, pero también cómo la tecnología también está inserta en la arquitectura, ¿no? Al final de cuentas, la vida sucede dentro de la arquitectura. Entonces, el cascarón creo que permanece, ciertos ideales permanecen. Hemos visto ya cómo es cíclico esto, ¿no? Hay gente que está empujando la vanguardia con arquitectura paramétrica, con este tipo de arquitectura que surge a través de algoritmos, y son esfuerzos muy interesantes, muy artísticos, pero que no han generado realmente una como tendencia global, ¿no? Creo que si nos vamos muy atrás, cuando surgió el brutalismo, estos edificios como futuristas de concreto, en México tuvimos un gran arquitecto que se llama Agustín Hernández, y incluso sus obras fueron los escenarios de Total Recall, aquella película El Vengador del Futuro con Schwarzenegger. Entonces eran muy vanguardistas en su momento, muy futuristas, pero no crearon una escuela global o no se mantuvieron, ¿no? Entonces estas tendencias tan expresivas y que empujan tanto la tecnología, pues son como más individuales, ¿no? Entonces ahorita lo que haga Zaha Hadid, lo que haga Frank Gehry, pues siempre serán esfuerzos individuales, pero no creo que generen un cambio global. Para empezar por lo que cuestan, lo que cuesta proyectarlo, lo que cuesta generar una maqueta, un proyecto de esos. Entonces no puede ser algo que sea la nueva línea, ¿no? Entonces creo que todavía hay tiempo, todavía la arquitectura se va a mantener con esta herencia moderna, y lo sencillo y lo funcional, pero cíclicamente volvemos a
a raíces, ¿no? A lo local, a lo vernáculo. Entonces, pues, ahorita mucha gente hemos incluido en algún momento pues algo paramétrico, o sea, una celosía o algo, pero después regresas a ladrillo y un día pues, veremos eso, ¿no? Que estas arquitecturas surgen, están ahí, cambian el mundo, pero siempre se regresa. Entonces Buenísimo, Manolo. que los Gracias. cambios son más Todo el sutiles. tiempo hay cambio y todo regresa. Entonces, lo podemos ver en las diferentes áreas, no solamente en la arquitectura, ¿no? En el diseño, en la moda, inclusive en la filosofía, en la lectura, las letras, en la música. Siempre hay como una influencia, ¿no? Que en la cinematografía, ¿no? O sea, que regresa, va y viene, va y viene, va y viene, y hay cosas que permanecen. Oye, Manoli, para ir ya cerrando nuestro episodio, que está delicioso y podríamos quedarnos aquí toda la mañana a platicar con Manolo. Claro. ¿Qué le recomiendas a las personas? O sea, ¿qué de lo que has leído, visto o escuchado te gustaría compartir como una recomendación que digas, bueno, a mí esto me ha llenado, me ha impactado, me ha gustado, me encantaría recomendárselos? Claro. Bueno, primero una frase que me gusta mucho decirla de repente también a alumnos o en conferencias. Cuando a Luis Barragán le dieron el premio Pritzker de arquitectura, dijo una frase muy interesante, dijo, no hagan lo que yo hago, vean lo que yo vi. Entonces él se refería a que empezó a hacer su arquitectura, empezó a copiarse mucho, ¿no? Como Legorreta, etcétera, ¿no? Se convirtió como el canon de la arquitectura mexicana. Pero entonces lo que él se refería era que él llegó a esa síntesis de moderno y tradición por sus viajes. Entonces él decía, vean lo que yo vi. Pues él viajó a Marruecos y vio unos jardines de no sé qué, estuvo en la Alhambra, entonces entendió las celosías, la ventilación, el misterio de la luz así filtrada. Entonces, bueno, eso fue lo que él vio y eso fue lo que nos recomienda que veamos. Pero a mí me gusta decir más bien, pues más bien encuentren su propia, sus propias influencias, ¿no? Y creo que en cierto sentido lo que ahorita proyecto es herencia pues, de todo lo que me gusta a mí, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta? Pues me gusta mucho el rock. De hecho, soy un músico frustrado, toco guitarra, pero muy mal. Y tenemos una banda con unos amigos y de repente tocamos en fiestas. Entonces, siempre fui muy apasionado de la música. Básicamente el rock es lo mío. Entonces, desde Pink Floyd a Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, todo eso, como que pues iba teniendo cierta influencia. Y en cuanto a las lecturas que yo leía, tuve una época de mucha lectura, yo creo, en el que me gustaba mucho el movimiento beat de los gringos. Me gustaba mucho Jack Kerouac, William Burroughs, llegué a leer Bukowski. Entonces, como que ese cierto tipo de combinaciones entre música, me gustaban mucho las películas de Tarantino y mucho de las películas de mafia. Entonces, pues, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, incluso después las de Guy Ritchie, que eran pues, mafiosos. Pues, todo este tipo de cosas como que van forjando una personalidad. Ahorita me gusta mucho una banda que se llama Khruangbin, es Khruangin, Khruangbin. Es una banda de Texas que tiene una chava que toca el bajo y ella es como medio latina mexicana y es un rock suave tirándole así como jazzito. Está padrísimo. De lectura, acabo de leer un libro muy interesante que se llama Broken Glass y cuenta la historia del pleito que sucedió con la casa Farnsworth, esta casa mítica de vidrio que hizo Mies van der Rohe en Chicago, en las afueras de Chicago. Pues tienen un chisme, novela, padrísimo. Resulta que al principio eran muy amigos, la confianza, el cliente, hazme mi casa, pero en algún momento se rompió la relación y la amistad y pasó del amor al odio y hubo demandas, jueces, al punto de que Mies van der Rohe nunca pisó la casa completa, nunca vio el proyecto terminado, entonces ya no lo querían ahí.
Entonces, esa lectura está bien interesante porque también te cuenta otro lado de nuestra profesión, ¿no? Es esa relación entre cliente y arquitecto. Esa relación que se puede volver tóxica. Exactamente. Cuando hay un entendimiento y todo fluye, claro, o sea, son mejores amigos, pero puede haber un momento en que pues, ya no hay ese clic o no se entendió lo que quería uno del otro y pues pasan cosas, ¿no? Y pues también hemos tenido también roces nosotros con ciertas, claro, personas que dicen, no, pues si ya no se puede, pues ya no se puede, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Manolo. Lo hemos disfrutado muchísimo el episodio. Yo aquí me apunté todas las recomendaciones. ya había escuchado el chisme de la Fansworks, pero está bueno leerse el libro. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, que te hayas compartido con nosotros, tus enseñanzas. Yo siempre aprendo mucho de Manolo, me encanta platicar con él y bueno, siempre hay algo que digo, mira, esto no lo había escuchado, mira, en esto tiene razón, mira, concuerdo, mira, no estoy tan de acuerdo. Te agradezco mucho, gracias por este momento. Apreciamos que te compartas y que nos muestres tu interior y tu arquitectura, tu pensamiento y tu filosofía. Gracias. Muchas gracias, Antonio, Carla. Encantado de la vida cuando quieran. Y gracias, pues, Manolo. Y Antonio viene por acá, pues tienes también aquí tu casa. Yo tengo que volver, pero antes de irnos, Manolo, yo sí querría que nos dejases también tu página web y tus redes sociales para que la gente lo pueda ver y entienda un poco más todo esto que hemos hablado para que vea tus proyectos. Claro que sí. La página está en construcción, se las debo. Yo espero que en un mes ya esté lista, pero Instagram estoy como mmarquez_estudio 51. Buenísimo. Genial. Sí, lo ponemos por ahí en redes para que te busquen. Perfecto, Manolo. Pues muchísimas gracias también por tu tiempo. Ya está, cuando sea. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio, please compartan. Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.